Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciban la paz del Señor con mi saludo, todos ustedes que están al alcance de mi voz en esta hora. Dios es bueno y maravilloso. Me siento feliz de poder compartir con ustedes en el día de hoy y saber que el Señor tiene un plan de bendición para cada uno de nosotros. Eso le incluye a usted, me incluye a mí. Bueno, incluye a todo aquel que nos está escuchando, y la realidad es que al mundo entero. Dios tiene un plan de bendecir a la gente. Así es que reciban la bendición del Señor, reciban la paz de Jesucristo, la administración. Y hoy el Señor tiene para nosotros un programa lleno de experiencias, lleno de palabras, lleno de testimonios. Prepárese, porque estos próximos 50 minutos van a ser 50 minutos de mucha bendición. Debo agradecer a toda la gente que se comunicó en el día de ayer. Los comentarios que hicimos en el programa del día de ayer generaron, iba a utilizar la palabra controversia, pero no es controversia, porque la realidad es que los comentarios que recibimos fueron hermosos, fueron lindos. Muchos testimonios preciosos de hermanos que han recibido milagros, que han sido tocados por el Señor, y entonces se provocaron una serie de preguntas. Tengo ahí unos cuantos correos de preguntas de gente en torno al tema de los milagros. Una de las preguntas que me formulaba una hermana que nos escucha en Miami. Ya saben ustedes que en este momento este programa está llegando a varias ciudades, a varios estados, a varios países, y a través de Facebook está llegando al mundo entero. A través del internet hay gente que nos escucha y hay gente que nos ve en distintas partes del mundo, y tuvimos reacción, respuesta y comentarios de gente en distintos lugares. Una hermana que nos ve en la ciudad de Miami, que nos escucha, es un oyente de la radio, que nos escucha en la ciudad de Miami, pregunta, ¿debo esperar un milagro? ¿Es correcto, es propio que yo espere un milagro, que me mantenga en la expectativa de que el Señor va a responder a mi oración con un milagro? Otra persona, y esta persona nos escucha en Filadelfia, es un pastor, y me refiere una dirección de internet, y bueno, fui para ver, es un video de esos de YouTube, donde un par de ministros están conversando en relación al tema de los milagros, y las personas que están hablando en ese YouTube, pues sostienen que no existe ya esa manifestación milagrosa. Particularmente se le pregunta en torno a los ministerios de Efesios 4 al hermano, y el hermano contesta en este video que no, que esos ministerios no están vigentes al día de hoy. Se refiere al tema de las profecías, se refiere al tema de los apostolados, y entonces dicen, bueno, esos ministerios ya no están vigentes en el día de hoy, y describe como patraña del carismatismo esos ministerios, patrañas del carismatismo. Además, el hermano comenta que los milagros fueron hechos por el Señor en determinado tiempo para un propósito, pero que ya al presente no debemos estar en la expectativa de que Dios haga algo como eso.
completamente opuesto a lo que sostienen las Escrituras. Miren, ya saben ustedes que en ningún programa yo hago alusión a nombres ni a personas, no es mi estilo. No me parece que es edificante hacer una cosa como esa, no me parece que es de bendición. Los ataques de un ministerio a otros ministerios me parecen desacertados, me parecen que ofenden el corazón de Dios. Así es que sin aludir nunca al nombre de una persona y sin atacar a ningún ministerio, yo debo defender mi tesis y debo defender lo que veo en las Escrituras y soy responsable de enseñar eso que la Biblia enseña y de sostenerlo. Así es que yo quiero responder a la pregunta, ¿por qué yo creo en milagros? ¿Por qué yo creo en esa manifestación carismática? ¿Por qué yo creo que los dones espirituales están disponibles para la iglesia en el día de hoy? ¿Por qué yo creo que los ministerios de Efesios 4 y todos los ministerios del Nuevo Testamento están activos en esta época? ¿Y por qué yo creo que mi hermana que nos escribió debe seguir en la expectativa de un milagro? De eso trata nuestro programa en el día de hoy. Usted puede hacerme sus comentarios a través de Facebook, a través de la página, puede llamarnos, puede enviarnos textos, nuestro número telefónico para sus comentarios o solicitud de oración es el 305-228-9697. Yo regreso después de esta pausa. Regreso en Para que el Mundo Crea. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que por primera vez nos están escuchando en el día de hoy. Y claro, un abrazo a los que nos escuchan regularmente. Gracias por su fina sintonía. Miren, a ver, uno de los textos que recibí, uno de los correos electrónicos que recibí, tengo aquí copia de algunas cosas frente a mí. Uno de ellos alude al comentario que hace este predicador en YouTube diciendo que hablar en lenguas es cosa de demonios, literalmente, así lo dice, que son manifestaciones demoníacas. Y dice también que, pues obviamente que estos dones espirituales no son ya para esta época de la iglesia, que los milagros no lo son, y que estos milagros que estamos viendo en el día de hoy no proceden de Dios. Es interesante porque esa fue la misma acusación que hicieron contra Jesucristo los religiosos de su época. Mire, la persona que me escribe me dice, me preocupa que un predicador diga esto en torno a lo de los milagros. Pues yo le voy a responder. Y mi respuesta es, no, a mí no me preocupa. A mí no me preocupa porque los religiosos han hecho ese tipo de aseveraciones desde siempre, mi gente. No se preocupe usted, no se deprima usted, porque los religiosos sigan hablando en el día de hoy como hablaron en el tiempo de Jesús. ¿Qué fue lo que dijeron los religiosos? Fíjese que no fueron los inconversos, aunque debo pensar que estos religiosos eran inconversos. No estoy diciendo que eran los que no tenían religión, no. Los religiosos, los judíos, los principales de las sinagogas, hablando acerca del Señor Jesucristo, dijeron que el Señor Jesús echaba fuera demonios por Belcebú. Es decir, el príncipe de los demonios, que era que Jesús estaba endemoniado. En ese contexto, Jesús les advierte sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo.
No voy a entrar allí. Voy a dejar ese tema a un lado. Solo aludí a él. Ahora, el señalamiento de que Jesucristo echaba fuera demonios por Belcebú, Jesús lo responde diciendo: una casa dividida contra sí mismo no permanece. ¿Y cómo es que por Belcebú voy a echar fuera los demonios? Si el diablo no se echa fuera a sí mismo. Satanás no hace eso. Así es que Jesucristo justifica el hecho de que por el Espíritu de Dios, por el poder santo del Señor, está echando fuera demonios, diciendo: la acusación de ustedes es absurda, porque mi ministerio consiste en bendecir con liberación a esta gente y acercarlos a Dios, no alejarlos de Dios. Belcebú no quiere que la gente se convierta y se consagre al Señor. El diablo no quiere que la gente sea sanada, que tenga fe, que crezca y se fortalezca en Cristo Jesús. Me parece que hoy estoy siendo más específico y más directo en este tema que en ningún otro programa, pero es que la cantidad de gente preocupada por lo que está oyendo, por lo que está viendo, por lo que alguna persona le está enseñando en contra de los milagros, sembró en mí la inquietud de que tenía que insistir con el tema en el día de hoy. Pueblo de Dios, es importantísimo que nosotros nos afirmemos en la verdad presente, que nosotros nos afirmemos en lo establecido por Dios. Yo sé que ocasionalmente experimentamos ciertas frustraciones cuando no hay una respuesta como la que yo quiero inmediata. No hay ningún versículo en la Biblia donde Dios esté prometiendo que en cada culto, en cada reunión, se va a sanar todo el mundo y que todo va a ser resuelto inmediatamente. Pero hay una expectativa de fe y una expectativa de gracia y una expectativa de presencia divina. Y en efecto, el Señor promete oír nuestras oraciones y responder a ellas. Claro que hay alguien que no quiere que usted tenga fe. Hay alguien que ama y desea su frustración, su temor, su duda, pero no es el Señor Jesucristo. En el capítulo 16 de Marcos, y quisiera que esta fuera nuestra base en el día de hoy a lo que estamos hablando. No, la base no puede ser lo que dicen los hombres o lo que opinan algunos religiosos. Tiene que ser lo que dice la palabra de Dios, lo que enseñan las Escrituras, lo que habló Jesucristo. Olvídese de lo que dijo algún religioso. Olvídese de lo que decimos los pastores o los predicadores. Ocupémonos exclusivamente en qué dice Dios en su palabra, qué dice Dios en las Escrituras. Mire, Jesucristo está hablando en el capítulo 16 de Marcos, versículo 14. Finalmente, se apareció a los 11 mismos. ¿De qué está hablando? De que Jesucristo se aparece después de la muerte de Judas a los 11 restantes apóstoles. Todavía no se había elegido el sucesor de Judas. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ya habían llegado las mujeres, ya había llegado el informe, ya les habían dicho que Jesús en efecto estaba vivo, había resucitado, que lo habían visto. Y ellos habían dudado. Jesús les reprocha eso. Jesús les señala que debieron creer. Y ahora Él estaba aquí para que ellos creyeran. Bueno, entonces les dijo, el próximo versículo es el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Eso es una palabra que se le dio a los 11 que estaban allí. Eso significa que el número 12, que no estaba allí todavía, no era parte de esta encomienda. No, sí era parte de esta encomienda. A ver, la pregunta continúa. ¿Estos 12 lograron predicar a todo el mundo? No, estos 12 no predicaron en todo el mundo, ni predicaron a todo el mundo, ni predicaron a toda criatura. Así es que la gran comisión que el Señor encarga a los 12, a los 11 y al que viene a formar parte del equipo, no la cumplieron totalmente. Esa gran comisión pasa a los discípulos de los discípulos y a los discípulos de los discípulos de los discípulos, a aquellos a quien ellos se ganaron. ¿Y de dónde saca usted eso, Pastor Pavón? Vamos a seguir leyendo. El que creyere, ¿sí? Vaya y prediquen a toda criatura, el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿sí? El receptor de este trabajo, de este mensaje, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Un pequeño alto. Se da cuenta que este es el mensaje de las buenas nuevas, pero esta noticia tiene dos aspectos. Tiene las consecuencias que recibe aquel que cree y las consecuencias que recibe aquel que no cree. El que cree será salvo y el que no será condenado. El mensaje del evangelio que el Señor está exponiendo aquí cuando nos da la gran comisión tiene dos partes. La bendición que recibe aquel que deposita su fe en Cristo, salvación. Y la condenación que experimenta aquel que rechaza a Cristo. Esto convierte el mensaje de salvación en Cristo en algo indispensable, importante, supremo. Ahora, fíjese, el pasaje termina diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que hablar de estas señales. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son allí los que creen? ¿De quién está hablando? Los que creen. ¿Qué tipo de señales les seguirán? ¿Esto llega hasta nuestros días? ¿Estamos incluidos o no en esa declaración? Yo quiero responder a esa pregunta en un instante. Regreso con ustedes después de esta pausa. El teléfono está a su disposición. El número a llamar es el 305-228-9697. Regreso ya. Ana comenta que estoy ardiendo en fuego. Yo no sé si estoy ardiendo en fuego, Ana. Yo estoy feliz, yo estoy contento. Yo estoy intentando explicar por qué creo lo que creo y por qué tengo que disentir con esas personas que sostienen que el tiempo, la época, la temporada de lo milagroso ya pasó. Ellos sostienen que hubo milagros en la época de Moisés, pero que después de Moisés no hubo más milagros, que nuevamente hubo milagros en la época de Elías, pero que después no hubo más milagros, que hubo milagros en la época de Jesús y los apóstoles, pero que después no hubo más milagros. Denme un solo versículo donde diga que hubo 3 épocas de milagros y el resto del tiempo sin milagros. Pero yo sí le puedo dar versículos que sostienen exactamente lo contrario a eso. Por ejemplo,
No fue tomado por Dios como cosa normal, ni siquiera como cosa buena, el hecho de que no hubiese profeta por más de 400 años en Israel. Eso es señalado como una consecuencia de la desobediencia del pueblo. Porque hubo desobediencia, porque el pueblo no estaba caminando en la voluntad, en la gracia divina, no estaba caminando en el propósito de Dios. Entonces no hubo profeta. Pero el plan de Dios es que haya profeta en la casa. El plan de Dios es que fluya esa gracia, que fluya esa bendición. Y esos periodos de tiempo sin ver esa intervención milagrosa del Señor son la consecuencia de haber estado caminando distante del plan y del propósito divino. Permítame volver al versículo que estamos utilizando en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Y mire, yo estoy insistiendo en utilizar el Evangelio porque quiero citar directamente las palabras del Señor Jesucristo. Si a fin de cuentas vamos a estar firmes en algo, estemos firmes en lo que dijo Jesús, no en lo que dijeron los hombres. Ahora, nadie niega, ningún teólogo niega, que ese capítulo 16, la gran comisión que fue dada a esos 11, por lo tanto a los 12, por lo tanto a los otros discípulos y a nosotros también, que no se cumplió plenamente en la época de ellos, sino que tiene cabal cumplimiento a través de la iglesia hasta el día de hoy. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Nadie niega que ese mandamiento es para nosotros. Todos aceptan que ese mandamiento es para la iglesia hoy. Si el mandamiento es para la iglesia hoy, la segunda parte, el comentario de que los que creen y son bautizados serán salvos y los que no serán condenados, también es para hoy. Es decir, es para nosotros la aplicación de que si creemos, seremos salvos. ¿Hay alguien en el planeta Tierra que no cree en eso? Hay que ser muy mal teólogo para agarrar un mandamiento, cortarlo por la mitad y decir esta parte nos aplica y esta parte no nos aplica. Hay que ser un teólogo sumamente irresponsable para tomar un mandamiento, una declaración del Señor y cortarla a capricho para decir qué cosa es para nosotros y qué cosa no es para nosotros. Este pasaje es para toda la iglesia. Y de predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero no terminó allí, esto sigue. Y estas señales seguirán a los que creen. Mire, hermenéutica 101. Interpretación de la Biblia 101, exégesis básica y elemental, dice que el creyente mencionado en el versículo 17 es el creyente mencionado en el versículo 16. El versículo 16 dice, el que creyere será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El versículo 17 dice que el creyente, los creyentes, el que creyere, se refiere a la misma persona. La persona que en el versículo 16, el que creyere, fue salvo, ese que se salvó porque creyó, ese que recibió salvación porque creyó, es el de quien habla en el próximo versículo cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que creyeron en el versículo 16 y siguen creyendo en el versículo 17. No han dejado de creer en el Señor. Creyeron, se convirtieron. ¿Qué son ahora? Son creyentes, son hijos de Dios, son los salvos. Así es que el versículo 17, según una interpretación básica, elemental, fundamental, sencilla, sana de las Escrituras, el versículo 17 es para nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son?
2 puntos, dice. En mi nombre echarán fuera demonios. 2. Hablarán nuevas lenguas. 3. Tomarán en las manos serpientes. 4. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. 5. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok. ¿Qué dice ese pasaje? Quien quiere juguetear con esto va a decir, bueno, eso significa que el creyente puede agarrar un frasco de veneno y tomárselo. Ese pasaje no nos manda a tomar veneno. Tomarán serpientes. No nos manda a ir a agarrar serpientes por la calle. ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Recuerda el caso del apóstol Pablo, el día que al mover un madero salió una serpiente y lo picó. Él sacudió la mano y la serpiente cayó al lado y él no murió de la picadura de la serpiente. De eso está hablando. Está hablando del poder de Dios que nos asiste en nuestra vida cotidiana. El poder de Dios que nos asiste en nuestra vida ministerial. Mientras vamos por el mundo, Dios nos libra de males. Y Dios nos usa para bendecir a otros. Por un lado, ni el veneno ni la serpiente detiene a la iglesia, y por el otro, la iglesia avanza impartiendo bendición a todo aquel necesitado que encuentra. Gente querida, este pasaje es para nosotros, este pasaje es para usted. Mire la dicha de ver el respaldo, la presencia del Señor Jesucristo con la iglesia. Decirle a la iglesia que los milagros no son para el día de hoy, es decirle a la iglesia, meta sus manos en el bolsillo y guárdelas, que no las necesita. Este pasaje no dice, guarde sus manos en el bolsillo. Ese pasaje dice, ponga las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese pasaje dice, no tema de la serpiente que le pueda morder. Dios nos va a librar de todo ataque. El Señor nos va a cuidar. Oh, hermano Pavón, entonces usted no va a morirse por la mordedura de una serpiente. Bueno, yo pienso que no, pero fíjese, el día que me muera, para mí eso será una buena noticia. Sí, morirme no es algo que me aterra, es algo que anhelo, llegar a la presencia del Señor. Hay una sola razón por la cual no quisiera morirme hoy. Tengo muchos programas más que hacer, tengo mucha tarea que cumplir, tengo muchas campañas que predicar, tengo muchas cosas que hacer. Viernes y sábado estaré en la ciudad de Nueva York predicando. Este domingo, estaré en la ciudad de Miami predicando en Capilla del Rey. Ya en la semana vuelvo a viajar a otro lugar. Tengo tarea que realizar, tengo eventos, actividades que realizar. Así es que no tengo prisa de morirme, pero si me tengo que morir hoy, me voy a morir con gozo, me voy a morir con alegría. Pero el Señor nos dice en ese pasaje, los envío a hacer mi tarea, pero no los envío solos. Iré con ustedes, los envío y los respaldo, los envío y los asisto, los ayudo. Yo estoy tratando de responder a la pregunta, ¿por qué creo en milagros? ¿Por qué creo en estas cosas? Porque está en la Biblia, porque Dios lo mandó, porque es una orden divina, porque es una promesa del Señor. Y si el Señor nos prometió esto, ¿por qué no lo voy a creer? Yo tengo que volver al pasaje porque me parece que hay que ser no solo mal intérprete de las Escrituras, sino malintencionado, para no decir que esto es para nosotros en el día de hoy. Es limitar a la iglesia, es impedir a la iglesia. No,
Las Escrituras hacen todo lo contrario. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es para usted. Mas el que no creyere será condenado. Eso es para los que no creen. Y estas señales seguirán a los que creen, a usted y a mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Mire, yo tengo una preocupación cuando esta gente dice que los que hablan lenguas tienen demonios. Tengo una preocupación cuando ellos dicen que los que están teniendo cruzadas evangelísticas y viendo milagros tienen demonios. Porque si tienen demonios, entonces esos teólogos tienen un problema, porque ellos no creen en echar fuera demonios. Si ellos no creen que este pasaje es para ellos, entonces, ¿qué van a hacer con los que hablamos lenguas? ¿Qué van a hacer con los que oramos por los enfermos y se sanan? ¿Qué van a hacer con nosotros? Porque no nos pueden sacar los demonios. Porque ellos no creen en echar fuera demonios. ¿Qué clase de problema y de confusión se han creado? Por amor a Dios, con respeto a las Escrituras, mirémoslas y entendamos que esta palabra es para nosotros. Mi amable oyente, esta palabra es para usted. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Dios los va a sanar. Es lo que dice el versículo. ¿Cómo debemos interpretar eso? No hay que interpretar mucho, hay que creerlo. Esto no es para interpretar demasiado, esto es para creerlo. Crea que Dios quiere que pongamos las manos sobre los enfermos y que sanarán. Que si oramos los unos por los otros, Dios responderá. Esto es para usted hoy. ¿Quiere un milagro? Permítame orar con usted. Levante el teléfono y marque 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Llame ahora. Si no llama, pero prefiere tal vez enviarme un texto, para textos le doy otro número. Para textos el número es 305-501-6006. Repito, para textos, escríbame al 305-501-6006. Cuando envíen textos, deme su nombre, por favor, para saber quién me habla, quién me escribe, y dígame desde dónde nos está escuchando. Regreso en minutos para orar con usted. Ya estamos en los minutos finales de nuestro programa y sus peticiones son bien recibidas. Yo no he terminado. Voy a continuar con este tema de por qué creo en milagros en el día de mañana. Una de las personas que me escribió hace un instante pregunta, ¿qué le dice? Se refiere a mí. ¿Qué le dice usted a la gente cuando no se sana? ¿Qué le dice en las campañas cuando una persona se va enferma? Yo voy a contestar a eso, pero va a ser en el programa de mañana. Padre, gracias por todos los que nos escuchan en el día de hoy. Tu gracia y bendición sea sobre ellos. Tu bendición sea abundante sobre sus vidas. Reciban cada uno de ellos milagros, sanidades y tu intervención. En el nombre de Jesús. Amén. No olvide, el número es el 305-228-9697. Estaré con ustedes aquí mañana. Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.